Buenas. Hoy en el canal reseña de una novela romance, romántica, erótica y boys love, que la verdad que llevaba mucho tiempo esperándola y he de decir que me ha decepcionado un poco. Se trata de Santo, de Sierra Simone, que ha editado en España Vera, que es la tercera novela de la saga Padre, que ya os he estado reseñando, que son novelas erótico-románticas y tal, y que están bien y que me gusta que de vez en cuando, saquen este tipo de novelas, que sean novelas más adultas, que tengan ese toque erótico, que muchas otras, estamos hablando de Spacey y tal, pero en este caso es mucho más que Spacey. Y la verdad es que me apetecía mucho, porque se trataba de uno de los hermanos, de los protagonistas de los otros dos libros, que se trataba de Aiden y del hermano mayor de la protagonista del segundo, que es Elijah. Entonces parece ser que inicialmente habían tenido una relación en la anterior novela. Sin, que era el hermano mayor, había encontrado a Elijah, que es su mejor amigo, con Aiden, que es su hermano pequeño que en ese momento tiene 30 y algo. Entonces me apetecía mucho leerlo, sobre todo porque parece ser que Aiden termina haciéndose monje y Elijah va a verlo. Entonces os leo el texto. Solo un santo podría resistirse a Elijah Iverson. Nadie habría apostado que Aiden acabaría tomando los hábitos para convertirse en monje, pero convertirse en monje le salvó la vida. Se me está cayendo la peluca y ya no sé qué hacer con ella. Ay, perdonad, que un día voy a acabar despeluchada. Pero convertirse en monje le salvó la vida. Lejos de su pasado como millonario fiestero y del amor de su vida, Elijah Iverson. Sin embargo, 4 años después, Elijah vuelve a aparecer en su vida y deben viajar juntos por monasterios europeos para un reportaje. Y lo que debería ser un viaje espiritual se convierte en una tentación constante. Con esta idea yo decía, bueno, pues está de maravilla, porque en la primera novela era un cura que termina pecando con una de sus feligresas y termina dejando de ser cura. En el segundo, una cuasi monja termina por no querer ser monja porque acaba con Sin. Y en este caso es el hermano pequeño, que era un festero, que era un millonario, que tal, que no se sabe muy bien por qué, ha acabado siendo monje y va a ocurrir algo con su exnovia. Pero es que es muchísimo más serio que eso. La verdad es que es una novela muy seria. A veces a mí se me ha hecho un poco pesada, un poco lenta, sobre todo porque nos encontramos que al principio, durante casi todo el libro, no sabemos por qué Aiden ha decidido hacerse monje. El hecho es que tenía una vida con Elijah, que era su novio, se querían, estaban en una granja que había comprado Aiden, y una noche ocurre algo. Lo único que sabe Elijah es que esa noche habían discutido porque Elijah quería declararle su amor de manera más clara, o sea, en el fondo estaban juntos, se querían, ya lo sabían, pero le quería declarar. Aiden había llegado tarde por otras fiestas, por trabajo, por muchas cosas, y tienen una gran pelea. El hecho es que esa noche Aiden, por algo, decide irse corriendo de la casa, abandona a Elijah y se va a un monasterio, el monasterio Sergius, a esperar en la puerta de la tienda toda la noche. Además creo que iba en pijama, porque dice que quiere hacerse monje. Eso habían pasado 4 o 5 años desde ese momento. Claro, Elijah lo deja totalmente destrozado, lo abandona, le dice que va a ser monje y no le dice por qué. Entonces nos pasamos toda la novela pensando que por qué se ha querido alejar de Elijah, sobre todo porque se nota que lo sigue queriendo. Y ya vemos que ha pasado esos 4 años y Aiden, que era un hombre así, muy bien físicamente, pero más delgado y tal, pues después de esos 4 años trabajando en el monasterio como monje, hacía trabajo muy físico, lo llamaban el monje leñador, es mucho más ancho, se ha hecho más fuerte, está más descuidado. Él piensa que está más descuidado. La realidad es que parece ser que esa vida de monje le está viniendo muy bien por algo. Ha tenido un tratamiento psicológico en el momento que llegó allí, se nota que lo están cuidando. Aiden allí ha decidido llamarse hermano Patrick, su nombre, no sé si era secular, su nombre de fuera es Aiden y lo había abandonado.
había donado todo su dinero y hasta ahí todo parece que bien, pero la realidad es que había hecho todo eso sin explicar prácticamente por qué ni a sus hermanos ni al amor de su vida. Entonces, 4 o 5 años después aparece Elijah en el monasterio donde está él viviendo, diciendo que va a hacer un artículo sobre los monjes que hacen cerveza. Parece ser que ellos hacen cerveza y hay diferentes monasterios donde se produce cerveza y se encuentran por primera vez. La realidad es que casi todo el libro se está viendo desde el punto de vista de Aidan, y Aidan está todo el rato acordándose de él, de Elijah. Se nota que lo quiere, se nota que lo quiere mucho, y siempre él mismo, nadie se lo ha impuesto, se impone una cosa que se llama jaula en sus partes para intentar no excitarse y no intentar controlar la excitación, porque siempre que piensa en Elijah se excita. Han pasado 4 años pero sigue igual. El hecho es que después de verlo sigue ocurriendo lo mismo. Elijah está totalmente despistado porque no sabe qué ha ocurrido, o sea, se nota que lo sigue queriendo, pero le anuncia que se va a casar con otro hombre, que ha decidido ya rehacer su vida después de que le dejó. Entonces vamos viendo cómo se nota que hay una falta primero de comunicación total y absoluta. El momento, a veces van recordando cómo era Aidan antes y parece ser que era un festero, una persona que no le importaba nada, que vivía de muchísimas fiestas, que siempre había sido muy, pues eso, muy suelto, muy como si no le importara nada, y la realidad es que cada uno de la familia, ya sabéis que su hermana se había suicidado por algo que le había ocurrido con el cura de su parroquia, algo muy feo, y cada uno lo había tomado de una manera, y Aidan era como si no sintiera nada, pero la realidad es que tenía algo muy profundo en su interior que le hacía ser de esa manera, que es algo que vamos a descubrir en las últimas páginas, no os lo quiero decir, pero la realidad es que mientras eso está pasando y que sabe que en un momento dado se lo va a tener que contar a Elijah, no se lo está contando al principio. Entonces ellos notan que sienten cierta atracción, empiezas con un beso muy sutil, un beso, se supone un beso hambriento, un beso que se nota que se echaban mucho de menos, y después de todo eso que ocurre, Aidan se siente súper culpable, Elijah se va, se siente súper culpable de lo que le ha pasado, no lo vuelve a ver en un tiempo, no sé cuánto tiempo, y Elijah vuelve a aparecer otra vez en el monasterio porque se entera que Aidan va a visitar varios monasterios, porque Aidan está muy a gusto en el monasterio en el que está, pero está pensando hacerse monje en otros sitios que a lo mejor sean todavía más rígidos, más estrictos, porque él cree que lo necesita. O sea, como os digo, él está viviendo algo interior que no le está diciendo a nadie, a su psicólogo así, pero en el libro no nos enteramos, no se lo expresa a nadie, cosa que yo creo que es malísima, se lo está guardando dentro y se siente muy culpable por algo que le está pasando. El hecho es que le dicen que perfecto, que visite varios monasterios por Europa donde aparte hacen cerveza y demás, y va conociendo si quisiera ser un monje castrense, que es todavía un monje más estricto, pero que Elijah, que es escritor de una revista, le va a acompañar en ese viaje para hacer un artículo sobre ese tipo de monasterios. ¿Qué ocurre? Pues, ¿qué pasa? Pues la tentación la va a tener todo el rato al lado. Entonces, lo que empieza como al principio, que están un poco cautos el uno con el otro, termina convirtiéndose en un juego donde cuando se van de excursión se dedican a hacer de todo, y cuando digo de todo es de todo, hay unas escenas impresionantes. Al principio de manera muy cauta, al principio solamente caricias, pero termina haciendo de todo, y sobre todo que son una pareja reversible. Una vez da uno y otra vez da otro, los dos se nota que se sienten súper atraídos, se nota que hay muchísimo amor entre ellos, pero hay incomprensión porque no se expresa sobre todo Aidan. Entonces yo ha habido momentos que me he sentido, me daba mucha rabia porque Aidan está todo el rato pensando, no me atrevo a decírselo, se va a sentir mal, tal, no sé qué. La realidad, no os voy a hacer el spoiler, pero lo que sí que os voy a decir, que esa noche, después de esa pelea, que no es el detonante, él empieza a pensar algo que es lo que a él le ocurre desde pequeño, o sea, se nota que está pasando por algo muy, muy jodido. Le envían un mensaje al móvil de un versículo de la Biblia, y es cuando decide salir corriendo al monasterio a hacerse monje, porque cree que lo salvará, y él cree que la vida en el monasterio lo ha salvado, le ha salvado la vida, o sea, porque él se nota que se ha sentido muy mal todavía, aunque desde el punto de vista exterior, claro, Elijah también pensaba que era una persona que no le importaba nada, que siempre le gustaba la fiesta, que era muy amoroso, que tal,
pero que era muy frívolo en ciertas cosas y siempre tenía alguna discusión porque Elijah le invitaba a que fueran a eventos que él había organizado y que era importante para él. Aiden llegaba tarde, se quedaba dormido, estaba destrozado. Entonces se notaba que Aiden estaba pasando por un proceso de algo muy jodido, pero no lo expresaba. Y es lo que vamos viendo a medida que pasa todo el libro. Es una historia de volver a empezar, de un amor súper intenso, de un amor que se piensa que no va a poder ser, de un amor que ellos se piensan que en este viaje van a poder disfrutar el uno del otro, pero que tiene caducidad. Entonces es muy bonito, es muy intenso, pero también es muy triste verlo así. Y cómo va evolucionando. También es un proceso, o sea, podemos encontrar el tema de la depresión, el tema del hecho de que las personas LGTB en la iglesia cómo se tratan, el hecho de que si es un monje y que aparte si es gay o es bi, puede ser que tenga que tener más en cuenta el tema del celibato, cierto tipo de prejuicios que se van viendo también. O sea, se nota que la autora no es que tenga no sé si son prejuicios con la iglesia, pero se nota que tiene una crítica muy clara hacia la iglesia y hacia las personas LGTB, que va plasmando en todos sus libros, tanto LGTB como las mujeres, como muchas otras cosas. En este caso son las personas LGTB, pero sobre todo vemos un amor que es precioso entre Elijah y Aiden, que yo creo que va a superar todo lo que está pasando en el momento que Aiden por fin se abra a Elijah. Ha habido momentos que se me ha hecho muy pesado, lo confieso. O sea, me ha gustado, me parece una historia bonita, pero siendo que el primer libro de Padre me resultaba más ligero y más tontorrón y que estaba muy bien y tal, este me ha parecido muy, muy profundo en ciertos momentos y yo creo que no debería haberse esperado al final del todo para decir lo que le pasa a Sim. Porque en las últimas páginas, el último trocito, es cuando por fin se expresa y le dice a Elijah todo lo que le ha pasado. Elijah se siente horriblemente mal y todo va súper rápido. El final es súper rápido, siendo que pasan por todos los diferentes sitios de los monasterios, todo lo que ocurre. Conocen todo, describen los paisajes preciosos, describen unas escenas espectaculares de ellos dos juntos, maravillosa, pero por lo que me parece importante del libro, que es lo que le ocurre a Aiden y lo que lo está fastidiando, amargando la existencia y que le quema dentro y que por eso ha estado trabajando y ha estado en el monasterio siendo monje, no lo suelta hasta el final. Y en el momento que lo suelta, todo va demasiado rápido. Entonces, no le voy a poner, yo sinceramente me quedo con un 6, no es el boys love que yo me esperaba. Si ya que lo iban a tratar de una manera tan seria, yo creo que lo deberían haber tratado desde el principio. Yo creo que Aiden debería haberse expresado muchísimo antes y lo podían haber trabajado juntos. Pero bueno, si hubiera sido así, a lo mejor no habríamos tenido todas esas escenas hot de vamos a estar juntos y disfrutar de nosotros hasta que esto se acabe. Él es monje, por lo tanto lo que él está haciendo está mal desde el punto de vista de lo que él es. Elijah también lo sabe, pero ninguno de los dos se pueden detener. Y aparte son como jóvenes, son como adolescentes que están volviendo a momentos robados, miradas prohibidas, roces por debajo de la mesa, muchas cosas, que es precioso, pero que yo creo que para mí no ha llevado bien el libro los ritmos, sinceramente. No sé si alguien más se lo ha leído, si os lo vais a leer. Yo creo que con este libro se acaba la trilogía y la verdad es que a medida que han pasado los libros, con Padre me divertí mucho. Pecador está bien, pero el personaje de ella no me ha gustado nada. Y este libro, ellos dos me parecen maravillosos, pero creo que debería haberse dicho todo muchísimo antes. Y nada, espero que os haya gustado la reseña y sobre todo que hayáis visto cómo se me estaba cayendo todo el rato la peluca. Y hasta luego.